Cordial saludo para toda la familia de esta agradable audiencia. Dios los bendiga en Cristo Jesús. El tema para hoy es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos autores indican que debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, pero así, Hechos de los Apóstoles lo tituló su autor, Lucas, el evangelista Lucas, el mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre. Cuando hablemos de Biblia, tengan en su mente que se trata de un conjunto de libros. Biblia significa conjunto de libros. Y este conjunto de libros está formado por unos libros del Antiguo Testamento y por unos libros del Nuevo Testamento. En su totalidad son 66 libros, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento, con la aclaración que hay algunas otras Biblias que tienen más libros y otras que tienen menos libros. Aproximadamente en el siglo V determinó que eran 66 libros. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiéramos leer todos los libros de la Biblia. En forma secuencial sería lo más aconsejable. Pero para el estudio vamos nosotros a iniciar con el estudio en el Nuevo Testamento con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el programa de hoy solamente vamos a hacer un panorama, es decir, un registro de los principales temas que Lucas registró en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Haremos mención, como indiqué, de los temas más sobresalientes y en posteriores programas iremos examinando cada uno de los temas, cada uno de los capítulos, cada uno de los títulos, cada uno de los versículos, cada uno de las expresiones que están en cada versículo. Vamos a orar para poder iniciar el estudio hoy en este capítulo del libro de Lucas, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, un Dios que lo sabe todo, lo puede todo, está en todos los lugares, es un Dios divino, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de amor. Y venimos delante de ti pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo que conforme al poder del Espíritu Santo y al poder de la palabra, nos enseñe todas las promesas que hay en la Biblia para la humanidad, para el pueblo de Israel y para la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Te damos la honra a ti y te pedimos, Padre del cielo, que se glorifique en cada una de estas expresiones que vamos a indicar para que la palabra llegue al corazón de quienes lo están escuchando y podamos conocer la Biblia, lo que contiene la Biblia, lo que significa la Biblia para el cristiano, lo que significa la Biblia para la vida eterna, para nuestra salvación, para estar escritos en el libro del reino. La gloria sea para ti. Amén y amén. Los Hechos de los Apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento, después del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, viene el libro quinto, Hechos de los Apóstoles. Vamos hoy a hacer
una descripción del contenido que tiene Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, los temas que comprende, qué es lo que está registrado en este libro de Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que vamos hoy a hacer un panorama para entender. Después, cuando haya una explicación capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos a entender la importancia que es tener un panorama de lo que comprende o lo que contiene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Miremos que, en primer lugar, Hechos de los Apóstoles describe el poder de la iglesia. Muy importante, el poder de la iglesia. Reiterando que la iglesia es el cuerpo de Cristo que está formado por los que hemos nacido de nuevo, por los que hemos sido redimidos y por los que seguimos las enseñanzas y el modelo de vida, ministerio y predicación de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Pero ese poder de la iglesia está fundamentado en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles está en el capítulo 2 de este libro. Del versículo 1 al 4 se narra cómo fue la venida del Espíritu Santo. Ese es un tema que tenemos que nosotros tener claridad. El poder de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo porque ahí se inició la iglesia, el día de Pentecostés. Entonces siempre tengamos en cuenta el poder de la iglesia son dos pilares. La palabra de Dios que está registrada en el libro y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés, como está registrado, ya reitero nuevamente, en el capítulo 2, versículo 1 al 4. En segundo lugar, miremos otro tema. Está lo que es el crecimiento de la iglesia. Para esto tenemos que tener en cuenta que la iglesia nace en Jerusalén el día de Pentecostés y hay unos grandes líderes, principalmente Pedro, Juan y Jacobo. Eran las tres columnas en el inicio de la iglesia. Y debemos entender cómo todo este nacer de la iglesia está registrado en el capítulo 3 del versículo 1 al 10. Y el sermón de Pedro, registrado en el capítulo 3, versículos 11 al 26. Recordemos que Pedro estaba con los 120 en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando Dios cumple la promesa por medio de Cristo, que Cristo les hizo a los apóstoles, que no se fueran de Jerusalén, que estuvieran allí en Jerusalén orando hasta la venida del Consolador, el Espíritu Santo. En tercer lugar, vamos a mirar cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles describe que la iglesia pasa de Jerusalén a otra región distinta, la región de Samaria. Estaban en Jerusalén, día de Pentecostés, aposento alto. Felipe, uno de los diáconos, un evangelista, lleva la predicación a Samaria. Esta predicación la podemos mirar en el capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el 40, y allí podemos mirar cómo Felipe llega a Samaria, predica y allí da testimonio de la conversión del etíope. Esto es muy importante tener en cuenta. Entonces ya la iglesia con Felipe sale a Samaria. En Samaria Felipe evangeliza y hay un testimonio específico que es la conversión de uno de los enviados de la reina de Etiopía, el etíope. Se produce la conversión de este gentil.
En cuarto lugar, vamos a mirar la conversión de Pablo. Ese es otro hecho importante que está en el capítulo 8. Todos estos capítulos y versículos son de Hechos de los Apóstoles. Allí Pablo, camino a Damasco, para perseguir a los cristianos, apresarlos y traerlos a Jerusalén para juzgarlos y darles muerte, Pablo se le presenta Jesús resucitado en visión y Pablo ve al Señor Jesús. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué quiere que haga? Y él, Jesús, el Señor y Salvador, le dice, ve a Samaria y allí se le indicará. Fíjese ese tema tan importante porque aquí nace la conversión de Pablo y nace la misión de llevar el Evangelio a los gentiles. Si bien es cierto, ya antes Felipe había trabajado en la conversión de un gentil, aquí Jesús le da la misión a Pablo para predicar el Evangelio a todos los gentiles. En quinto lugar, vamos a mirar lo que es el testimonio de Pedro en Jerusalén y también en Antioquía. Si nos vamos dando cuenta que de Jerusalén sale Pedro, pasa por Samaria y llega a Antioquía. Y allí Pedro tiene un encuentro con un testimonio que conocemos hoy como la conversión de Cornelio. Conversión de Cornelio, otro gentil. Este es un tema muy importante de lo que es la conversión de Pablo. En sexto lugar, tenemos el testimonio de la iglesia primitiva. De Jerusalén a Samaria y a Antioquía va creciendo la evangelización del Evangelio de Cristo o dar a conocer el Evangelio de Cristo a toda esta comunidad gentil. Y aquí Pablo, después de haber estado 3 años en el desierto, examinando su vida delante de Dios y recibiendo orientación del Espíritu Santo y orientación del Evangelio de Cristo, empieza aproximadamente muy cerca a la ciudad de Antioquía donde estaba Pedro, su primer viaje. El primer viaje misionero de Pablo. Pablo, ubicado cerca de Antioquía, lo acompaña Bernabé, un judío. Y Pablo y Bernabé, estando en Antioquía, se desplazan, en primer lugar por mar Mediterráneo hacia el occidente, y llegan a la isla de Chipre. Y allí predican el Evangelio. Y de ahí, de Chipre, van a otros lugares de la península macedónica, como es el caso de Iconio, Listra, Berea, y así ellos realizan todo este primer viaje en donde los acompañó Bernabé y también iba allí Tito y también iba allí Juan Marcos. Vayamos mirando la dimensión de lo que era estar en Jerusalén, ir a Samaria, ir a Antioquía, luego Chipre, luego pasan a Iconio, luego a Listra, luego a Berea, y así
terminan su primer viaje, el primer viaje misionero de Pablo. Esto está registrado en el capítulo 12 y 13 y aún parte del 15 de los Hechos de los Apóstoles. En octavo lugar vamos a ver que Pablo, después del primer viaje, va a Jerusalén y allí hay una asamblea del primer concilio en donde dirimen un conflicto que surgió en la región de Galacia, en donde algunos falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros estaban enseñando que para que un gentil pudiera ser salvo, tenía que recibir la circuncisión o hacerse la circuncisión y guardar los sábados, el Shabbat, y guardar las fiestas ceremoniales. De esa forma, un gentil podía ser cristiano. Y esto no es lo que enseñó el Evangelio de Cristo. Es decir, Cristo esto no lo enseñó, ni está registrado en los Evangelios de Jesucristo, ni está en ningún otro libro. Entonces hubo un concilio para poder dirimir ese conflicto. Y allí estuvo Pablo, estuvo Bernabé, estuvo Santiago, estuvo Pedro y otros apóstoles que los acompañaban. Y vamos en el punto 8. Hay un tema muy importante después del concilio de Jerusalén. Vino algo muy importante que es fijar que en verdad para el gentil es conocer a Cristo por medio de la fe en su obra salvítica. En otras palabras, lo que en este tema o en este punto, en el capítulo específicamente 15 del 30 al 35, es donde se inicia la organización de la iglesia y Pablo va a los judíos en predicación, igual que los apóstoles, pero Pablo va a los gentiles. Ir a los gentiles significa es que aquellos griegos, romanos, de todos los territorios conocieran a Cristo. Esto es lo que significa ir a los gentiles, es predicarle a los gentiles y traerlos a Cristo. En el punto 9, el libro de los Hechos de los Apóstoles hace referencia al segundo viaje de Pablo. Y el segundo viaje de Pablo, él estando nuevamente en Antioquía, que después del concilio en Jerusalén, él vuelve a Antioquía, ahí está con Bernabé, y ahí parten ellos ya no por mar, sino por un viaje terrestre, es decir, alrededor de lo que es la península turca. Y allí visitan estas ciudades. Visitan nuevamente la ciudad de Derbe y la ciudad de Listra que habían estado en el primer viaje. Pero luego se desplazan a Troas, hacia arriba por el mar Egeo, hacia el norte, donde está Grecia. Luego van a Filipos, ciudad de Grecia. Luego van a Tesalónica, ciudad de Grecia. Y también van a Berea, ciudad de Grecia. Atenas, la capital hoy de Grecia. En ese entonces la ciudad más importante de Grecia. Y luego nuevamente se regresan por mar hasta llegar a Antioquía. Estos son los temas que posteriormente, cuando vayamos allá en el estudio de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 en adelante hasta el 18, vamos a ver todo lo que sucedió en el segundo viaje de Pablo. Como punto 10, examinaremos el tercer viaje de Pablo. El tercer viaje de Pablo. Y en el tercer viaje de Pablo vamos a mirar por dónde él fue
a predicar. Nuevamente hizo un viaje por tierra, es decir, por la península turca, y llegó a la región de Galacia. La región de Galacia queda en verdad en toda la mitad de la península turca, un poco más hacia el occidente. Galacia no era una ciudad, no era un pueblo, era una región, Galacia. De ahí que Pablo escribe también una carta titulada a los Gálatas, a los que vivían en Galacia o en la región de Galacia. Y este tercer viaje, miren las ciudades por donde van. Van a la región de Galacia y también la región de Frigia. Bueno, Frigia sí es una ciudad. Frigia es una ciudad. Luego pasan a Éfeso, que es de la península griega. Pasan a Macedonia, península macedónica. Pasan a Troas. Ya habían estado en el segundo viaje también. Pasan a la ciudad de Mileto. Ya esto es casi la parte ya sur de la península macedónica. Luego van a Mileto y luego a Tiro. Tiro ya es en la costa del mar Mediterráneo, la parte oriental, hoy prácticamente donde está la nación del Líbano. Eso como punto 9, ¿no? Ese tercer viaje misionero de Pablo. Y vamos ahora que Pablo, después de ese tercer viaje, va a Jerusalén a llevarle unas ofrendas que había recogido en ese recorrido durante los 3 viajes para llevarlo a los hermanos de Jerusalén. Y al regresar Pablo de su tercer viaje a llegar a Jerusalén, lo apresaron, lo tomaron preso, lo acusaron por estar enseñando cosas que no eran del Imperio Romano y que no eran cosas del judaísmo. Lo apresaron a Pablo. Y en ese tercer viaje, lo que nos enseña es cómo Pablo también cumplió una misión que Dios le había dado y una promesa que había pedido Pedro a Pablo de llevar las ofrendas. Recordemos por allá que cuando Pablo se encuentra con Pedro en Jerusalén, Pedro duró 15 días hablando con él y Pedro le dice, hermano Pablo, después de darse en la mano, no se olviden de las viudas y de los pobres de Jerusalén. Y por eso después de ese tercer viaje, Pablo había recaudado algunos fondos, algunos dineros para traérselos a los hermanos de Jerusalén, pero ahí es donde lo aprenden, lo toman preso. ¿Qué podemos decir en esta última parte? Que eso lo iremos a estudiar de manera puntual desde el capítulo 21, el 22 hasta el 27, todo lo que fue ese viaje de Pablo desde Jerusalén a lo que fue ciudades como Tiro, luego Chipre, luego todo ese recorrido que hace por la isla de Creta, luego a la isla de Malta, el naufragio que él sufrió, luego llegan a la parte sur de la península itálica, a Sicilia, y de ahí en adelante se van a una cantidad de lugares, los puertos, las estadías en Puteoli, y luego de ahí llega a Tabernas, un lugar muy cerca de Roma, el lugar de las tabernas, así se llamaba porque era donde estaban los baños termales de los romanos, y luego llega a Roma. Para algunos biblistas dicen que ese fue el cuarto viaje de Pablo que hizo desde Jerusalén hasta Roma. Y hay muchos acontecimientos de mucha importancia. Es que Pablo, a pesar de estar preso, siguió predicando el Evangelio. Siguió predicando el Evangelio, así estuviese preso. Pues bien, amigos, este es el panorama general y la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto, lo que hicimos hoy es un panorama resaltando los principales acontecimientos que narra Hechos de los Apóstoles por el gran escritor Lucas, el mismo evangelista, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Hacemos este panorama para poder entender todo lo que aconteció
en el inicio de la iglesia que dirigía Pedro a los judíos con los apóstoles y la iglesia que dirigía Pablo a los gentiles, que desde Jerusalén llegó después de 3 viajes, llegar hasta Roma. Algunos escritos extrabíblicos dicen que Pablo fue apresado en Roma por 2 años, luego fue libertado, es decir, dejado en libertad, y en ese tiempo del año 65-66, dicen algunos escritos que fue a Tarsis, que es una ciudad que queda en España, en la península ibérica. De tal manera que es posible que Pablo haya hecho un 5.º viaje desde Roma hasta llegar a España, a Tarsis, y allá haya sido nuevamente apresado y traído a Roma, y ahí fue en el año 68 aproximadamente, 67 o 68 aproximadamente, fue decapitado Pablo por orden del emperador romano. Bendiciones. Espero que haya quedado claro este panorama, este mapa, este estudio previo para iniciar ya en el próximo con la biografía de Lucas, su autor, y de ahí en adelante de examinar texto por texto, es decir, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en Conozca la Biblia. Conozca la Biblia de verdad, hermano. Bendiciones para todos ustedes. Dios los guarde y los bendiga en gran manera. Hasta otra oportunidad.